Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 3. Endurecido por el engaño del pecado. Dirigido por el pastor José Yesid Campo. Al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Lo interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Lucas 23, 8 al 9. Listo, pastor, ya puedes iniciar, adelante. Bueno, muchas gracias, hermano. Bien, hermanos, de nuevo un saludo para todos ustedes, un abrazo fraterno desde la distancia en los distintos lugares donde ustedes están. Qué alegría haber comenzado el segundo mes de este año. Paréntesis, esto va como rápido, ¿cierto? Que hace que empezamos el primer y ya vamos para el segundo. Los tiempos han sido acortados en los postreros días, dijo el Señor, a causa de los escogidos. Vemos el cumplimiento de ello. Damos gracias al Señor porque nos está guardando con su gracia y su misericordia cada mañana y vemos sus bondades a diario y nos provee, nos da el sustento. Qué bueno es el Señor, que podamos nosotros retribuir toda esa generosidad de nuestro Dios, viviendo una vida que procure siempre la gloria de Cristo como hemos aprendido, hermanos. Bienvenidos a este espacio. Y quiero invitarles entonces para que nos dispongamos a orar, como siempre lo hacemos, iniciando este día y esta semana de labores en la presencia del Señor. Entonces, con mucha reverencia ahí en el lugar donde usted está, inclinemos todos nuestros rostros con respeto y oremos al Señor dando gracias, puestos de acuerdo. Digámosle entonces al Señor, Padre amado, Padre de la gloria, a ti, Señor, que eres el gran yo soy de este universo. Puestos de acuerdo los reunidos a esta hora a través de este medio, te decimos, Señor, gracias por este día que nos das. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por el mes que terminó. Gracias porque nos guardaste, Señor. Gracias por toda la enseñanza y la corrección que nos diste. Gracias por los momentos difíciles y angustias y lágrimas que tuvimos, Señor. Gracias por las pérdidas, gracias por el dolor que sentimos en muchas situaciones, porque todo cumplió un propósito en nuestras vidas. También te damos gracias por los momentos alegres, bonitos, por las risas, por las victorias que también nos diste en muchos momentos, por las ganancias, por la provisión, Señor, porque nada nos faltó, nos diste en abundancia. Gracias, Señor, por guardar nuestro camino, por librarnos del mal y el peligro. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu gracia en nosotros, tu misericordia, por tus bondades, por guardar nuestros caminos, Señor, guardar nuestra integridad. Gracias porque podemos seguir manteniendo la comunión de los unos con los otros. Tantas cosas por las cuales darte gracias. Gracias por el día de ayer y por este nuevo mes que nos has permitido iniciar, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Ayer, Señor, pudimos reunirnos con los hermanos en la Asamblea de los Santos, en el día tuyo, el día del reposo, para tener comunión los unos con los otros, para orar juntos, para cantar salmos y cánticos espirituales, para alabanza de tu gloria, para rendir, Señor, nuestras ofrendas con corazones generosos conforme tú nos has bendecido y nos has dado la provisión, y entendiendo nuestro compromiso con el reino en el sostenimiento de la obra del Señor, que es la iglesia, llevamos nuestras ofrendas con alegría, Señor, para ello. Gracias por la palabra que nos diste a través de tus siervos,
que expusieron el Evangelio para la gloria de Cristo y la santificación del cuerpo del Señor. Gracias por ese día de ayer, Señor, donde pudimos entonces obedecer la Escritura, reuniéndonos para adorar tu nombre. Muy seguramente muchos hermanos no pudieron asistir por condiciones de salud, algunos, otros laborales. Tú conoces esos motivos, pero pedimos, Señor, tu bendición para ellos también, Señor. Y en el lugar donde estuvieron, anhelamos que hayan alabado tu nombre, porque recordamos las palabras de Jesús a esa mujer, que vendría la hora cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, y lo adorarían en todas las rincones de la tierra, Señor. Por eso, Señor, y todo esto y mucho más, te decimos gracias. Y hemos comenzado hoy una semana de labores, una semana de trabajo, por tu voluntad. Varios de mis hermanos se dirigen a esta hora a sus lugares de trabajo, Señor. Encomendamos en tus manos esos caminos. Guárdales, bendíceles, líbrales de las acechanzas de los enemigos que tenemos, Señor. Permite que lleguen sin contratiempo. Bendícenos en esta semana que estamos comenzando, Señor. Danos sabiduría, danos esa llenura de tu espíritu para poder vivir para tu gloria, Señor. Para seguir firmes en esa lucha que enfrentamos constantemente con nuestros pecados. Es por eso, Señor, que en este momento, asimismo, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Es necesario lavar nuestros vestidos porque recogemos polvo de este mundo, pues aún estamos en este mundo y nos afectan muchas circunstancias de este mundo. Vivimos por fe y por gracia, pero la Biblia nos enseña que debemos constantemente ser conscientes de nuestra lucha para enfrentarla con valor, valiente, como lo dijiste a tus siervos. Esfuérzate y sé valiente, y que tú estarías con nosotros, y eso lo hemos vivido, Señor. Por eso te pedimos perdón por todas las formas en que te hemos faltado, que te hemos ofendido, no solamente a ti, Señor, sino a nuestro hermano, al prójimo. Nuestra carne, Señor, que aún tenemos, se levanta muchas veces y tropezamos y caemos, pero tú eres fiel y justo y nos levantas con tu gracia, Señor. No sabemos por qué muchas veces hacemos daño con nuestras palabras y acciones a quienes más amamos, Señor. Pero tú eres un Dios infinito en gracia y en misericordia y nos corriges, y nos instruyes, nos alineas con tu palabra, Señor. Y aquí vamos en esa lucha hasta que llegue el último día, Señor, donde iremos a tu encuentro. Bien sea que nos llames a tu presencia antes de tu venida o cuando suceda ese momento. Tu segunda venida, Señor, donde vendrás a glorificar a tus escogidos. Vendrás por tu iglesia, por tu esposa, para llevarla al Padre. Que podamos permanecer firmes, Señor, por gracia y por fe. Gracias, Señor, porque hasta aquí vemos esos regalos que nos has dado, Señor, que no tenemos con qué pagarlos. No tenemos con qué retribuir, Señor, todo lo que nos has dado y has hecho en nosotros. Gracias por los que estamos aquí entonces, reunidos, comenzando esta semana de labores. Los que se han unido a este espacio de oración y meditación de la palabra tempranero. Por los que se unirán en los próximos días. Y que estas meditaciones y oraciones, Señor, nutran nuestro espíritu para ser fortalecidos cada día, Señor, alentados. Esa palabra de aliento que necesitamos escuchar a diario a causa de las aflicciones de este mundo y que enfrentamos también. Gracias, Señor, porque es necesario para ser revitalizados en nuestro espíritu. Tu palabra, Señor, nos levanta, nos da fuerzas. Gracias, Señor, por todo ello, por los siervos que comparten estas reflexiones cada día de la semana. Síguenos dando, Señor, esa sabiduría a quienes compartimos tu palabra, a quienes la escuchan, para que siga siendo sembrada tu palabra en nuestros corazones y produzca esos frutos para la gloria de Cristo, Señor, y sigamos siendo transformados cada día a la imagen de Él. Gracias porque entendemos esta palabra y podemos disponernos porque tú nos das esa perseverancia, Señor. Aquí estamos entonces, meditando juntos tu palabra.
presentando delante de ti este comienzo de día, este espacio, Señor. Y te decimos, Señor, háblanos, que tus siervos escuchan. Tenemos sed de tu palabra. Haznos humildes siempre, Señor. Debemos estar atentos, porque tu palabra se debe de recibir en esa actitud humilde. No se puede recibir con corazones orgullosos, prepotentes, autosuficientes. Perdona, Señor, si nos arrimamos ante ti para escudriñar tu palabra en esas actitudes. Haznos humildes, Señor, porque qué delicia es recordar lo que ya hemos aprendido. Y es más delicioso aprender lo que no ha sido claro y ser corregidos en ello. Por eso, Señor, siempre estaremos atentos, recordando, aprendiendo, profundizando, aclarando, Señor. Háblanos, que tus siervos escuchan. Tenemos sed de tu palabra, Señor. Tenemos hambre de tu palabra. Y gracias por ella, Señor, porque en ella somos santificados. En ella somos sumergidos para ser fortalecidos en nuestra fe, para poder enfrentar este mundo que está bajo juicio y maldición, Señor. Para poder permanecer aquí, Señor, solo con tu palabra, tu gracia y tu misericordia a diario, Señor. Gracias por ello, Padre. Nos encomendamos entonces en tus manos, pidiendo la dirección de tu Espíritu para recibir lo que hoy nos vas a dar, Señor. Gracias por ello, Señor. Tu bendición para todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. ¿Quién levantó la mano, mis hermanos, para compartir la lectura? Hermana Luz Dari. Muchas gracias. Buenos días. Nos comparte la lectura de hoy, por favor. Hoy estamos a febrero 13. Dice, endurecido por el engaño del pecado. Al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Lo interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Lucas 23, 8, 9. La llegada de Jesús al palacio de Herodes aquel Viernes Santo fue una ocasión de gran deleite para el intrigado rey. Este gobernaba los distritos donde Jesús había llevado a cabo su ministerio público, de manera que seguramente recibía de forma continua noticias sobre los milagros, las enseñanzas y la influencia de Jesús. De manera que después de su arresto, Herodes lo interrogó extensamente y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Lucas 23, 8, 9. Sin embargo, Jesús no pronunció palabra cuando Herodes estuvo listo para hacer negocios con Jesús, el Hijo de Dios. Nada le respondió. ¿Por qué no le respondió Jesús? ¿No estaba perdiendo una oportunidad evangelística? No, Jesús conocía las motivaciones y la condición de Herodes y sabía bien que su corazón se había endurecido y que no estaba dispuesto a arrepentirse, de manera que expuso a Herodes con su silencio. Esto le dio al rey la oportunidad de manifestar lo que en verdad estaba en su corazón. Esto fue precisamente lo que sucedió. El silencio de Jesús hizo enojar al rey tanto que después de tratarlo con desprecio y burlarse de él, Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Lucas 23, 11. En algún momento de su vida, Herodes aún no se había endurecido por el engaño del pecado. Cuando escuchaba la predicación de Juan el Bautista, él se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Marcos 6, 20. La predicación de Juan lo conmovía. Sin embargo, cuando las palabras del predicador comenzaron a enfrentar al rey con su propio pecado, su adulterio y con la lujuria de su corazón, dejó de estar dispuesto a escucharlo. Mateo 14, 4 al 5. Lo que sucedió a Herodes puede sucedernos a nosotros también. Él quedó atrapado por su pecado y, cuando Juan lo enfrentó a su problema, se negó a cambiar. En lugar de responder en arrepentimiento y humildad,
intentó cubrir su pecado, tanto así que al pasar el tiempo se alejó más y más de responder a la buena noticia del Evangelio. En última instancia, el rechazo de Herodes hacia la predicación de Juan resultó en un corazón endurecido que solo pudo burlarse y despreciar a aquel de quien Juan había hablado. Sinclair Ferguson escribe lo siguiente: al menos que hagamos callar el pecado hará callar nuestra conciencia. A menos que hagamos caso a la palabra de Dios, llegará el día en que despreciemos al Hijo de Dios y entonces Dios no tendrá nada más que decirnos. En palabras del compositor, Herodes es una advertencia para nosotros. No esperes a que se alarguen las sombras, a que llegues a anciano. Levántate ahora y canta de Jesús en donde quiera que vayas. El pecado es engañoso y te endurecerá. Hebreos 3:13. Entonces examínate. Hay áreas de tu vida en las que la palabra de Dios te ha hablado con claridad, pero en las que estás resistiéndote en lugar de arrepentirte. Deja de resistirte. Busca el perdón y comprométete a cambiar y ten la seguridad de que nunca tendrá que temer el silencio de Cristo. Para complementar, Santiago 4, del 4 al 10. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Luz Dari, por la lectura. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy, el título que le ha dado el autor del devocional, endurecido por el engaño del pecado, citando el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 23, del 8 al 9. Una vez escuchada la lectura, podríamos decir que el mensaje de este devocional nos presenta tres conceptos en los cuales gira este mensaje. 1, el corazón. 2, el pecado, que produce endurecimiento. Y 3, el antídoto, por decirlo así, que es el arrepentimiento. Esos 3 elementos son los que en los cuales giran esta página de este devocional. Citando el Evangelio de Lucas, capítulo 23, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y dice el verso 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Primero, ¿qué nos dice y qué encontramos aquí en este versículo para después meditar lo que nos dice Alistair en su mensaje? Este pasaje del Evangelio narra, como lo sabemos, una interesante situación que ocurrió durante el proceso de juicio que hicieron contra Jesús, en el cual Herodes, gobernador de Galilea, al ver al hombre del que tanto había oído hablar, se había extendido la fama de Jesús, claro, le trajeron al famoso, entre comillas esa palabra, y se alegró mucho. Herodes, quien anteriormente había ordenado la muerte de Juan el Bautista, como nos lo narra el Evangelio también, tenía un gran interés en conocer a Jesús, sí, debido a esa gran reputación que había adquirido en toda esa área. Era de conocimiento público que muchos lo consideraban incluso un profeta y otros incluso lo veían, algunos que creían en él, lo veían como el mismo Mesías prometido por las Escrituras, y allí fue donde se generó esa gran confrontación entre las masas del pueblo. Algunos lo odiaban, lo perseguían, otros creían en él y lo seguían. Al ver a Jesús, lo que nos narra este hecho aquí en el palacio del rey, al ver a Jesús, Herodes se emocionó, ¿cierto? Porque había escuchado también de sus milagros y hazañas. Y por lo tanto, como nos narra la historia, Herodes esperaba que realizara alguno en su presencia. Lo vemos en las películas.
cómo Herodes le pide a Jesús allí, a los que encarnan estos personajes, que le hiciera algún milagro, que quería verlo. Él estaba interesado en ver una señal. Y esto también sucede hoy en día, hermanos. Esto ha trasegado los siglos. Y hoy en día siguen a Jesús, al Señor, solamente por las señales y milagros. Cierro ahí el paréntesis. Retomando ahí, Herodes estaba interesado en ver una señal que confirmara la divinidad de Jesús, para él cerciorarse de que eso era cierto, aunque este Herodes no tenía ninguna verdadera intención. Asimismo, Jesús no tenía ninguna obligación de satisfacer los deseos de este hombre, del gobernador. La Biblia nos enseña en esta historia que, no obstante, ¿cierto? Jesús no realizó ninguna señal ante Herodes, y esto produjo enojo y decepción en el gobernador. Decepcionado, junto con los soldados, se burlaron de él, Herodes y los soldados, y lo vistieron con una túnica espléndida y lo enviaron de vuelta a Pilatos para que continuara el juicio contra Jesús. Tal vez lo que Herodes no comprendió, pues seguramente en ese momento, es que Jesús no venía a este mundo, no vino a esta tierra para realizar señales y maravillas. El mensaje de Jesús, la misión de Jesús, era venir a predicar, a traernos el mensaje del Evangelio, el mensaje del verdadero amor del Padre y la salvación prometida desde los tiempos antiguos. Pero él no lo entendió, no lo conocía, y por eso sucedió lo que sucedió en el resto de la historia, como bien lo sabemos. Eso es lo que podríamos decir en contexto aquí de esa situación en ese versículo citado en el Evangelio de Lucas. Retomando el texto de Alistair, la reflexión que nos conduce a Alistair, ¿cierto? El elemento, repito, predominante en toda esta reflexión está en la actitud del pecador. Esa actitud que vemos reflejada allí en Herodes y que la Biblia denomina y nos lo presenta como el endurecimiento del corazón, que produce el endurecimiento del corazón producido por el pecado, conduce a ausencia de arrepentimiento en el ser, en la persona. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto, en otras palabras? Bueno, literalmente significa hacer duro, ¿sí? Insensible, pesado, firme, ¿cierto? Tieso, son palabras sencillas. Y podríamos citar más sinónimos aquí. De tal forma que lo lleva a un estado donde no se puede mover, lo aprisiona, lo encapsula. Si es un corazón endurecido sin arrepentimiento, está aprisionado por cadenas y no tiene un milímetro de espacio para moverse. Hermanos, recuerdo ahorita las palabras de uno de los puritanos que estudio mucho, leo mucho, estos hermanos, John Flavel. En ese texto, Cuida tu corazón. Dice John Flavel en su texto, el corazón del ser humano es su peor parte antes de ser regenerado, pero es la mejor después de la regeneración. Allí se asientan nuestros principios y la fuente de nuestros actos. El ojo de Dios está puesto sobre nuestro corazón. Y también deberían estarlo nuestros propios ojos la mayor parte de nuestro tiempo. Les cito literalmente estas palabras de John Flavel, que en su texto Guardando el corazón, uno de los puritanos. Hermanos, la mayor dificultad, el mayor reto
en el proceso de la conversión del ser humano está en el corazón. Es ganar el corazón para Dios. Y la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón alineado con Dios. Podríamos decir, allí es donde comienza la lucha. Es ahí, en ese instante y en adelante, donde yace la fuerza misma de lo que comienza para el cristiano, de la relación que debe comenzar con Dios. Es ahí donde el camino que lleva, que conduce a la vida, como lo dijo Jesús, se vuelve verdaderamente angosto. Y allí es donde la puerta del cielo se vuelve estrecha, como lo dijo Jesús en ese pasaje. Eso lo entendemos entonces ahorita. Es por esto que Cristo, en ese momento coyuntural ahí de la historia en el palacio de Herodes, actuó de esa manera, entre otros, porque Cristo tenía clara su misión. 2, Cristo conoce a los escogidos. 3, por lo tanto, Cristo sabía quién era Herodes, conocía sus intenciones, conocía su estado, conocía sus propósitos, y Cristo actuó de esa manera porque demostró y tenía que demostrarle con su silencio, solamente bastó su silencio y quietud de Cristo, no hizo nada ni habló nada, para demostrarle al Rey de esa manera que Él, Jesucristo, era el verdadero soberano sobre toda criatura y situación, y que no había nada ni nadie que lo supere o que lo vulnere. Hermanos amados, hemos aprendido, los creyentes hemos experimentado por la gracia de Dios precisamente esa obra de gracia en nosotros. Y esa obra de gracia trae el don del arrepentimiento. La gracia de Dios nos conduce a arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocemos entonces la provisión de Él en nuestro favor a través del Evangelio, el mensaje, como lo definió Pablo, poder de Dios para nuestra salvación. Y es por eso que ya depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Sin embargo, como lo estoy compartiendo con ustedes, mis hermanos, sin embargo, las luchas de nuestro corazón en realidad están empezando y continuamos con ellas. Continuamos con ellas. Me gusta mucho siempre esa definición. ¿Qué es ser cristiano? Alguien que lucha. Alguien que lucha. ¿Qué es el arrepentimiento? Como lo dije hace un rato al comienzo, que es ese remedio, el verdadero remedio. No hay otro. No hay otro. No lo busquemos. ¿Sí? No son terapias, no son relajaciones, no son desdoblamientos, no son mantras, no son ritos, no son obras humanas, etcétera. No. ¿Qué es el arrepentimiento? Debe ser claro para nosotros y debemos estar firmes en la comprensión de esta doctrina, la doctrina del arrepentimiento. No se puede pasar por alto la importancia a esta pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? Y lo primero que tenemos que decir, hermanos, y recordémoslo, el arrepentimiento en forma general, primero que todo, es una de las bases fundamentales del cristianismo. Encontramos la palabra arrepentimiento al menos unas 70 veces en el Nuevo Testamento, dependiendo de la versión. Y cuando leemos la Escritura, el Nuevo Testamento, vemos la importancia de ello. Y nos preguntamos, ¿cuál fue la primera doctrina
que enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando inició su ministerio y que nos narra el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. Recordamos las primeras palabras que salieron de la boca de nuestro Señor, anunciando el Evangelio, comenzando su trabajo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, versículo 15. Fue lo primero que Jesús empezó a enseñarnos y no otro mensaje distinto. ¿Qué proclamaron los apóstoles cuando el Señor los envió por primera vez y que es narrado en la Biblia? Dice la Biblia que ellos predicaban que todos se arrepintieran. Marcos capítulo 6. ¿Cuál fue la instrucción que Jesús les dio a sus discípulos cuando ascendió a los cielos, cuando dejó este mundo, su primera venida? Eso nos lo narra el Evangelio de Lucas, por ejemplo. Jesús dijo en Lucas 24 que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Lucas 24, 47. ¿Cuál fue la apelación final de los primeros sermones predicados por el apóstol Pedro, por ejemplo? Que los vemos en la Escritura. Pedro siempre terminaba sus sermones en forma general: arrepiéntanse y sean bautizados, arrepiéntanse y conviértanse. Insistía el apóstol Pedro en sus mensajes al final de sus sermones. ¿Cuál fue el resumen de la doctrina que enseñó el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso antes de irse? Les dijo que les había enseñado públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 20. ¿Cómo describió Pablo su propio ministerio al realizar su defensa ante el gobernador Porcio Festo y el rey Herodes Agripa? Él les dijo que había enseñado a toda persona que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso lo leemos en Hechos, capítulo 26. ¿Qué relataron los creyentes de Jerusalén en cuanto a la conversión de los gentiles? Dice la Biblia en Hechos 11, al oírlo dijeron: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Cuál es una de las primeras calificaciones que la iglesia, por ejemplo, la iglesia anglicana, requiere de toda persona que desea asistir a la Santa Cena del Señor? Tomando ese ejemplo, examinarse y arrepentirse verdaderamente de sus pecados. Y podríamos seguir, hermanos, con esta buscando en la Biblia lo que significa esta doctrina. Y nos quedaríamos aquí mucho más tiempo mirándola, examinándola. Qué hermoso es entenderlo, pero es más hermoso ponerla por obra. Es ahí donde yace entonces la misma fuerza de nuestra relación verdadera con Dios, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y sin arrepentimiento y sin perdón de pecados, nadie podrá entrar al cielo. Y ese problema es allí, en el corazón. El problema del hombre, el problema de esta humanidad, no es la economía, como lo hemos meditado y recordémoslo. No es la salud, ¿sí? No son los conflictos bélicos. No estamos diciendo que eso no sean problemas, sí, son problemas. Pero hemos comprendido a profundidad que todos esos problemas tienen una causa, un origen, y la Biblia lo enseña claramente. El problema del hombre está en el corazón, porque de allí es donde sale todo, los conflictos, las herejías, las disensiones, los pleitos, las contiendas. Allí yace todo. El problema está en el corazón. Por eso es importante
saber enseñar a los que no conocen esta verdad para que no busquen solución en donde nunca la van a encontrar. Como le dijo Dios a los falsos profetas en la antigüedad a través del profeta Jeremías, cuando por medio de falsos mensajes, falsas esperanzas, no hacían sino engañar al pueblo. Parafraseado lo que dice el pasaje en el libro del profeta: ustedes curan las llagas de mi pueblo con frivolidades, pero las llagas siguen iguales, dando mensajes que yo no he enviado con ustedes. El mensaje verdadero, que es el antídoto para el endurecimiento del corazón producido por el engaño del pecado, es buscar, pedir, clamar por el arrepentimiento, porque como lo acabamos de leer en la Escritura y lo tenemos claro, ese no lo producimos nosotros. Nosotros no tenemos de dónde producir arrepentimiento nosotros mismos. Nosotros escuchamos que todo el mundo se arrepiente y pide perdón por sus faltas, pero ¿de qué ha servido eso que escuchamos cuando eso no viene de Dios? No produce nada, porque el punto de partida es la obra regeneradora del Espíritu Santo, y sin ello no habrá un verdadero resultado. No habrá un verdadero resultado. No estamos diciendo con esto que las únicas personas entonces son los cristianos, son los perfectos. No, ningún cristiano es perfecto. Pero un cristiano, como lo aprendemos claramente en la Biblia, es una persona escogida por Dios, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que ha recibido, por lo tanto, ese don del arrepentimiento. Y el Espíritu convence de pecado y se arrepiente y pide perdón y se esmera por seguir ese camino de santidad, procurando vivir para la gloria de Cristo. Y todo esto en contexto produce y debe producir una vida diferente, una vida transformada, no perfecta, pero sí una vida cambiada. Por eso es que cuando nosotros pecamos, nuestro corazón se contriñe, hermanos. Y lloramos amargamente como lloró Pedro aquella noche cuando pecó y fue consciente de su pecado y se arrepintió. Eso es, y ese don lo da solamente Dios. No lo producimos nosotros. No viene de nuestro interior porque nosotros, qué cosa buena podremos producir nosotros en nuestra naturaleza. Es por esto que Cristo, él retomando aquí, le demostró al rey Herodes de esa manera, repito, lo que realmente pasaba. Hermanos, no es tener entonces limpias las manos lo que nos hace cristianos. Porque los hipócritas, déjeme decirle esto, ¿y por qué el pastor ya se dice eso? Le repito esta frase por si se sorprendió. No es tener limpias las manos lo que nos hace verdaderos cristianos, porque los hipócritas también pueden mostrar manos limpias y siguen siendo hipócritas, sino la vigilancia purificadora y el ordenamiento correcto conforme a la Escritura del corazón. Por eso nos dice la Biblia claramente y recordamos ahora ese pasaje: engañoso y perverso es nuestro corazón. ¿Y quién es el que lo conoce, lo trata, lo controla de verdad? Jehová, que conoce el corazón. Ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro corazón, aunque lo tenemos con nosotros. Nosotros muchas veces nos autoengañamos. Es tan perverso nuestro corazón. Por eso hay que entregarlo al señorío total del Espíritu Santo, que sea Él quien lo gobierne, porque nosotros en nuestra naturaleza humana no tenemos poder ni fuerza para ello. Él debe ser controlado por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Allí yace el verdadero cristianismo. Esto es lo que produce una verdadera vida cambiada, no perfecta, pero sí una vida transformada. Fue el orgullo, hermano, recordando la Biblia de esto que estamos hablando, recordemos algunos personajes. Fue el orgullo del corazón de Ezequías, por ejemplo, lo que lo hizo tumbarse en tierra, gimiendo ante el Señor,
Segunda de Crónicas 32, recordamos esa historia. Fue la hipocresía que invadía el corazón incluso de David, lo que lo hizo clamar a David: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Salmo 119, verso 80. Recordamos esas palabras de David en ese salmo. Fue el sentir de su propio corazón, se dividía y se distraía en el servicio de Dios, lo que le hizo derramarse en oración diciendo: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Lo dijo el salmista de nuevo en el Salmo 86. Y hermanos, aquí retomando en la últimos, ¿cómo estamos de tiempo? En los últimos párrafos de este devocional, sigue hablando Alistair del arrepentimiento, sigue profundizándonos acerca de esta doctrina. Y recordamos, como dije al comienzo, esas palabras iniciales de Jesucristo al comienzo de su ministerio. El arrepentimiento, hermanos, como antídoto al endurecimiento del corazón producido por el engaño del pecado, es un mandato, por lo tanto, recordando los versículos que les compartí hace un rato, ordenando que se arrepientan. Una vez recibimos este don, eso es consciente para nosotros y se convierte ya en mandamiento para el verdadero cristiano. Si tú eres un cristiano, si yo soy un cristiano, en el momento en que peco, el Espíritu me redarguye, me convence y yo recuerdo el mandamiento para mí, dirigido por el Espíritu y la palabra. ¿Y qué tengo que hacer que me ordene ese mandamiento? Arrepentirme. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y allí la forma como lo escribió el apóstol Pablo, en forma de orden, de mandamiento, no de posibilidad. No es para cuando usted se sienta, no es para cuando usted pueda, no es cuando para usted tenga disposición. Esto es un mandamiento, hermanos. En el momento en que soy consciente de ello, a causa de mi pecado, de mi maldad, de la falta que acabo de cometer, yo no debo esperar, debo arrepentirme, debo pedir perdón, porque Él ha establecido, recordemos, un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos, y sabemos de quién estamos hablando. En otras palabras, hermanos amados, estamos hoy recordando entonces en este tema del devocional de hoy que el arrepentimiento para un verdadero cristiano no es opcional. No hay ninguna excusa. Dios pedirá cuentas a cada uno por sus palabras y por sus obras. Seremos juzgados por ello. Pablo habló de ello en 2 Corintios 5:10. Hermanos, el arrepentimiento como antídoto para el problema del corazón endurecido por el engaño del pecado implica volverse o cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Ayer compartía con mis hermanos en la iglesia. No implica que me vuelvo perfecto. No implica que nunca más vuelvo a pecar, pero tampoco tener la gracia de Dios no me da licencia para pecar, como dijo el apóstol Pablo. Pero sí debe ser notoria mi cambio. Debe ser notoria los frutos que debo estar dando de arrepentimiento. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Sin ser perfecto, no puedo seguir siendo el mismo. Yo no puedo persistir en la práctica de mi pecado si ya soy consciente de él. Y si eso me está sucediendo, debo clamar ayuda a mis hermanos. Ayúdenme porque no puedo con esto. Eso debe ser una realidad para nosotros. Confesaos unos a otros.
Oremos los unos por los otros, aconsejémonos, exhortémonos, animémonos. El arrepentimiento implica volverse o cambiar de manera de ser o de pensar. Recordamos en otra ocasión en la que hablaba al rey Agripa, Pablo, y le dijo que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas. Mire, Pablo lo enseñó bien claro, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Estoy dando frutos de arrepentimiento. ¿Me ven distinto mis hermanos, mi familia? ¿O por el contrario lo hace que me volví cristiano, antes más se han alejado de mí? Más me hacen a un lado, más me rechazan, nadie se quiere juntar conmigo. Esas son preguntas que yo, dentro de mi propia evaluación y siendo honesto conmigo mismo, con la palabra en la mano, debo evaluarme yo mismo y guardar silencio y clamar misericordia si esto me está sucediendo. Una forma sencilla pero bíblica de pensar en el arrepentimiento es dar un giro, digámoslo así, permítame, uso la matemática que me encanta, de 180 grados en tu forma de pensar, es decir, cambiar de dirección. Íbamos para allá, ahora nos devolvemos. En un momento dado ibas en una dirección en la vida en la que te das la vuelta, ibas en la dirección opuesta, reconoces que estás equivocado y que Dios tiene razón en todo sobre tus actos, que nada tenemos que argumentarle, ni sustentarnos delante, ni autojustificarnos delante de Él. No podemos decir, es que yo le dije esto a mi hermano porque él me dijo esto. ¿Con qué moneda devolviste tú? Es que yo le hice esto porque él también me hizo aquello. ¿Con qué moneda estás pagando tú? Y lo triste de esto es que aún caemos en estos pecados, en estas faltas, y continuamos diciendo, tengo que cambiar, pero la rutina sigue igual o tal vez peor. En este sentido, el arrepentimiento está relacionado, por lo tanto, con la verdadera fe y la verdadera conversión. Es importante señalar que el arrepentimiento también no se limita al momento de la conversión. Martín Lutero afirmó de manera célebre, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, su intención era que toda la vida de los creyentes fuera de constante arrepentimiento. No es algo que se hace una sola vez, como algunos creen. Aquel día de su conversión, entre comillas, pidieron perdón por sus pecados, repitieron la oración de fe, ya saben a qué me refiero, le dijeron a Jesús que entrara en sus corazones y que tomara el control de su vida, y hasta allí llegó la conversión para muchos hoy en día. Y ahí en adelante su vida sigue igual o tal vez peor, y por eso tanto mal testimonio que estamos viendo de muchos, entre comillas, cristianos y comunidades cristianas, que dicen muchos, yo no quiero saber nada de esa gente. Qué tristeza, Dios mío. La pregunta que nos hacemos meditando esto, ¿ha sido verdaderamente regenerada esa gente que vive de esa manera? ¿Están viviendo un verdadero cristianismo conforme lo señala y nos lo muestra el Evangelio? Juan el Bautista dijo con vehemencia a los fariseos y saduceos, y lo vemos en el Evangelio, les dijo y les insistía, den frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3. ¿Por qué lo dijo Juan el Bautista? Porque él sabía que ellos vivían en una autojustificación constante, como hoy vive mucho cristiano, y por eso su vida sigue casi que igual o tal vez peor. Vuelvo y lo digo. Sabía que se creían cercanos a Dios, pero lo que realmente necesitaban, en el caso ya de lo que estoy citando de Juan, era humillarse
ante un Dios santo y justo y arrepentirse de sus pecados. Cuando el cristiano no comprende la profundidad de la santidad de Dios y la justicia de Dios, esta doctrina del arrepentimiento la toma a la ligera. Y allí una de las muchas posibles causas de esto también que estamos hablando. Cuando no se comprende la profundidad de lo que es la santidad de Dios y la justicia de Dios, esto se toma a la ligera. Pero por eso es que nosotros debemos conocer a nuestro Dios en todos sus atributos, porque esto nos va a ayudar también en esto que estamos hablando. Porque si no es así, si no conocemos quién es nuestro Dios, quién es el justo, quién es el que va a venir a hacer justicia, con base a su santidad plena, el entendimiento del hombre y de muchos que dicen ser cristianos continuará entenebrecido, sin iluminación del Espíritu. Y la voluntad de ellos seguirá teniendo actitudes rebeldes. Vidas livianas, llenos de tibieza, y esos serán vomitados, dice el libro de Apocalipsis. Seguirán satisfaciendo sus apetitos insubordinados y continúan en esa vida, creyendo ser lo que realmente no son. Hermanos, el alma que el pecado corrompió en todos sus aspectos es restaurada solo por la verdadera gracia de Dios. Esa es una gran verdad del Evangelio. Por lo tanto, si estamos entendiendo, podemos decir, para ir condensando porque el tiempo pasa deprisa, como dicen, el arrepentimiento verdadero, por lo tanto, conlleva dolor por el pecado. Para que una persona sea salva, Dios debe convencerla de su pecado, y si esto no sucede, no hay ninguna esperanza. Debe ver la naturaleza, comprender, debe ver y comprender la naturaleza atroz de su pecado, de cómo esto, su corazón endurecido, por causa del pecado lo ha alejado del Dios Todopoderoso, que está lejos, y que pretender acercarse a Dios por actitudes legalistas y moralistas, lejos de la verdadera gracia, como prediqué una vez en la iglesia, hermanos, es como pretender llegar de Los Ángeles a Hawái en mis esfuerzos por medio de un solo salto. Eso es totalmente imposible. Solo es por la gracia de Dios. Una ilustración del dolor por el pecado que vemos en la Escritura claramente, lo leemos, por ejemplo, en el libro de Job. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42. Santiago también escribió, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Santiago 4. Solo cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a un Dios santo y que nuestro corazón ha estado endurecido y hemos sido engañados por ese atroz enemigo que tenemos, el pecado, y que hemos ofendido hacia un Dios santo y justo y que nuestros pecados se han amontonado tanto en nosotros, podemos acercarnos entonces verdaderamente a Dios con fe, una vez que hemos recibido su gracia. Y la Biblia nos dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pasar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, quiero concluir esta reflexión para que oremos. Guardar el corazón ante el acecho del endurecimiento no es otra cosa que el cuidado constante y diligente de un hombre que verdaderamente
ha sido renovado para preservar su alma en esa posición santa a la que le ha llevado solo la gracia de Dios. Porque aunque la gracia ha rectificado el alma de esa persona en una gran medida y le ha dado un temperamento habitualmente celestial, el pecado la vuelve a descomponer muchas veces. Aún los corazones tocados por la gracia son como instrumentos musicales. ¿Y cómo son los instrumentos musicales? Esta metáfora es muy buena. Necesitan ser afinados de forma exacta periódicamente, porque pequeñas cosas los pueden desafinar. Así somos nosotros. Si los dejamos aparte por un tiempo, necesitarán ser afinados constantemente antes de poder tocar hermosas melodías. Qué hermoso comprender, y esta metáfora nos llega como anillo al dedo para este tema. Vamos a dejar por allí por hoy. Es un hermoso tema necesario para ese crecimiento en santidad que estamos procurando nosotros día tras día. Y que es esa lucha que tenemos diario con nuestro pecado. Pero qué bueno que Dios nos ha dado su gracia, nos ha dado Jesucristo. Gracias por Él, porque sin ello nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Vamos a leer qué aportes o notas hay por allí, o si alguien quiere comentar algo más para esta reflexión. Y oramos, hermanos, para continuar en nuestras labores. Hermana Carolina, no sé si usted me ayuda a leer si hay algunas notas por allí. Claro que sí, pastor. La hermana Leonor dice, bienaventurado el hombre siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Y el hermano Carlos Vargas nos dice, en contraste al evangelio que nos guía a la verdadera libertad, cuando hay arrepentimiento, el pecado y rebelión que nos esclaviza y nubla nuestro entendimiento para apreciar el valor de la eternidad. Muchos son los que endurecen su corazón y atados por el engaño del pecado rechazan el regalo del evangelio, abrazando los deleites temporales de este mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Amén, así es. Gracias. Sí, totalmente los aportes, muchas gracias. Comentarios fieles al Evangelio. Así es, hermanos. Bueno, vamos a orar para terminar este espacio y que podamos continuar en nuestras labores. ¿Quién de ustedes, por favor, desea terminar este tiempo haciendo una oración al Señor y encomendando nuestros caminos en el día de hoy y nuestras tareas para que las podamos hacer? ¿Quién desea orar? A ver, mi hermana Carolina, despídanos en oración entonces. Gracias, pastor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia de permitirnos hoy un día más de vida, Señor. Hoy nos unimos, Señor, como familia en la fe, desde diferentes partes, y te rogamos, Señor, porque realmente seas tú escudriñando nuestros corazones, Padre, que no nos permitas estar engañados. Y, Señor, que antes que mirar a otros por su pecado, podamos vernos a nosotros mismos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando y confrontando nuestros corazones, Padre amado. Te rogamos, Señor, por las familias aquí representadas, Señor, por aquellos familiares que no conocen del Señor, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre, orando las situaciones que providencialmente tú pongas y que sean salvados, Señor, si es tu santa voluntad, que nos permitas ser canales para ellos, para comunicar el Evangelio, Señor. Y si no podemos ser nosotros, que puedas poner personas, Señor, hermanos en la fe, que les puedan predicar, Señor. También te rogamos por las familias acá, Señor, por nuestra hermana Gladys en especial, Señor, por su condición de salud.
Padre, que seas tú obrando en ella, que seas tú dándole fuerzas todos los días, Señor, que seas tú disponiendo los médicos y las personas que le están entendiendo, también fortaleza para nuestro hermano Yesid, Padre, y que ella recuerde que no está sola, Señor, que como hermanos en la fe estamos a la distancia, abrazándole y amándole con nuestras oraciones, Señor. Te agradecemos que los dictámenes médicos sean para tu gloria, Señor, sean para tu honra y según tu voluntad, Señor. Y si es posible, Señor, te rogamos sanidad para su vida y contentamiento cada día más y fortaleza para su corazón, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te damos, Señor, gracias por permitirnos cada mañana escuchar tu palabra que es nueva y tu misericordia, Señor, que sean nuevas cada mañana, Señor. Te agradecemos y te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Carolina, por sus oraciones, para Amén. todos nosotros y por mi familia en especial. Agradezco sus oraciones, mis hermanos. Bueno, qué alegría haberles visto y haber compartido este tiempo de oración y devocional. Vamos a cerrar entonces y le decimos al Señor que nos guarde en este día firmes y adelante, huestes de la fe. Jesús nos ve. Amén, amén, hermanos. Gracias y paz para todos. Pastor, gracias a mis hermanos. Amén, Bendición. buen día para Un todos. abrazo para todos ustedes. Dios nos guarde. Muchas bendiciones. Amén.